Seguimos en Gente de Palabra y ya estamos acercándonos al último bloque en este programa, hoy dedicado a recorrer un poco el pensamiento decolonial a partir de la partida al comando celestial de Franz Hinkelammers, que ahora nos ilumina desde arriba. Entre los libros que va a estar presentando Rafael Bautista esta semana en Buenos Aires está El tablero del siglo XXI. Allí de alguna manera continúa este trabajo en el que retoma, por supuesto, la obra de Hinkelammert, como la de otros, como la de Dussel, por ejemplo. Y en este libro, en El tablero del siglo XXI, El tablero del siglo XXI, geopolítica descolonial de un nuevo orden post-occidental. Es un libro que, por un lado, es la continuidad de dos volúmenes de Bautista, de Rafael Bautista, que son Pensar Bolivia, del Estado colonial al Estado plurinacional. Y de alguna manera es la complejización de esa reflexión en torno a lo que significa pensar un proyecto propio, un proyecto latinoamericano, o boliviano en este caso, o plurinacional. Pero el título actual, que es El tablero del siglo XXI, quiere precisar el sentido que fue adquiriendo esa complejización, apropiándose del carácter multidimensional que desarrolla precisamente la geopolítica actual, apareciendo como la hermenéutica más acorde a la hipercomplejidad que adquiere un mundo sumido en plena crisis civilizatoria y además en transición a un orden multipolar, que no decanta todavía su fisonomía adecuada. ¿Qué clase de mundo es el que se tiene enfrente? Y en consecuencia, ¿qué diagnóstico de la crisis se deduce de ese análisis? Es lo que le permite exponer a Bautista en toda su extensividad los márgenes de la posibilidad real de un proyecto determinado. En ese sentido, sus posibilidades no la deciden solo sus potencialidades, sino también la crítica percepción del horizonte global en el que se objetivan las posibilidades de su realización. Así que con todo gusto vamos a estar promoviendo El tablero del siglo XXI, esta edición argentina que estamos sacando de Rafael Bautista Segales y que tiene que ver, por supuesto, con todos estos temas. Tenemos el agrado de saludar a Ramón Grosfogel, que ya lo tenemos en línea, pensador decolonial, que lo tenemos en vivo. Hola Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto contar contigo estos minutos. Bueno, Ramón, hoy dedicamos el programa a la partida de Hinkelammert. Hemos dicho un poco quién fue, su pensamiento, su obra, y su porvenir, el porvenir escrito que se está dando, que se está escribiendo en torno a esta corriente decolonial, esta filosofía de la liberación, este conjunto del pensar, del sentipensar y actuar político bien latinoamericano y que de alguna manera Hinkelammert ha contribuido muchísimo a su gestación. Queríamos que nos dieras algunas palabras, que nos contaras desde tu perspectiva quién es para vos Hinkelammert y bueno, cómo se inserta ese pensar y ese filosofar de él en esta nueva realidad que nos toca vivir ahora en el presente y la necesidad de la filosofía latinoamericana. En primer lugar, muchas gracias, Federico, por la invitación a estar con ustedes. Es una lamentable pérdida para América Latina la partida de Franz Hinkelammert. Franz Hinkelammert es uno de los pensadores más importantes del siglo XX y XXI latinoamericano. Su obra cubre una serie de dimensiones que son poco vistas. Por ejemplo, Hinkelammert era un economista, pero a su vez
era un teólogo y era un filósofo. Entonces tenía un conocimiento integral de todos estos campos con una originalidad impresionante. O sea, podríamos decir que Inquelámer hacía una especie de cuáles eran los fundamentos teológicos del sistema capitalista mundial. O sea, hacía unos análisis sobre las raíces y los fundamentos míticos del sistema como nadie lo ha hecho. En muchos sentidos, podríamos decir que era lo que en algún momento intentaba hacer Max Weber, pero con un eurocentrismo tan grosero que nunca llegaba a poderlo realizar. Ese análisis de las estructuras, cuando en el libro sobre la ética protestante como origen del capitalismo que hace Weber, él hace un reduccionismo muy burdo donde plantea que el capitalismo surge única y exclusivamente a partir de la religión protestante, ¿no? Cristiana protestante, en contraposición con el sur de Europa, que era más católico. Entonces, caía en una serie de eurocentrismo y occidentalocentrismo impresionante. En cambio, Frank Inquelámer, como una persona que vivió la mayor parte de su vida en América Latina y que conoce en profundidad la región y que hizo giros decoloniales en su pensamiento frente al eurocentrismo de la mayor parte de los autores europeos hoy, podríamos decir que Frank Inquelámer es un pensador latinoamericano, aunque haya nacido en Alemania, porque es un pensador que logró hacer giros decoloniales en los campos de conocimiento como la economía, en la teología y la combinación entre ambas. O sea, combinar la crítica teológica del capitalismo es algo muy difícil de hacer y además muy revelador, porque desvela una serie de capas del sistema que son invisibles al sistema. Claro. Y en eso era un gran maestro. Por eso yo digo que él superó a Max Weber, pero de lejos, porque él logró hacer mirar los fundamentos teológicos del sistema capitalista, pero sin caer en los eurocentrismos y reduccionismos burdos que tenía Max Weber, que veía en la emergencia del capitalismo a partir de la cultura protestante, y como si fuera la cultura superior sobre el resto de la humanidad, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, yo diría que Frank Inquelámer es uno de los grandes pensadores mundiales, o sea, que supera de lejos al mismo pensamiento alemán del siglo XIX y XX. Y Ramón, ¿y cómo interviene esta crítica que vos decís teológica y además económica? Digamos, Inquelámer también, además de su formación teológica, además aborda el asunto desde una crítica económica también. ¿Y cómo se inserta esta dimensión de lo teológico? ¿Cómo afecta al pensamiento de colonial? Bueno, porque en la modernidad nosotros estamos acostumbrados a pensar que la teología es una cosa del pasado y que el mundo moderno es científico. Y lo que hace Inquelámer es deconstruir todo eso, mostrando cómo eso que se llama ciencia y eso que se llama mundo moderno, en realidad es la secularización de una serie de mitos que vienen de la cristiandad. No dije cristianismo, dije la cristiandad. Cuando el cristianismo se hace ideología de Estado, ¿no? Ideología de una teología de dominación, que eso tiene una larga trayectoria, que lo podemos remontar al siglo IV con las reformas de Constantino, del cristianismo unitario al cristianismo trinitario. Ahí se construye una serie de mitos fundantes del mundo moderno. Entonces, él lo que hace es como revelar eso que la modernidad intenta ocultar, que es como si la modernidad estuviera fuera de cosmología, fuera de presuposiciones teológicas, como si la modernidad
el mito de secularismo religión que construye la modernidad para ocultar que eso que llamamos secular en realidad está construido por mitos que son de la cristiandad. O sea, cuando decimos secular, en realidad es la secularización de las narrativas de la cristiandad. Entonces, en eso, Hincklhammer era un gran maestro. Además, en el análisis económico, él mostraba la irracionalidad del sistema capitalista y de la modernidad, cómo nos está llevando a la destrucción de la vida. En eso, Hincklhammer fuera, bueno, un gran maestro que mostró cómo eso que llamamos modernidad no tiene nada que ver ni con progreso ni con un proyecto civilizatorio de vida, sino al revés, es un proyecto civilizatorio de muerte y que está destruyendo la vida en el planeta Tierra, y cómo el propio racionalidad del capitalismo es en sí misma irracional porque está destruyendo la vida. Y el criterio de la vida es un criterio que Franz Hincklhammer puso allí como un criterio de verdad, como un criterio filosófico fundante para poder decidir qué teorías son útiles o son mejores o verdaderas frente a otras teorías que no nos sirven. Y por eso él ponía el criterio de la vida como un criterio central en su filosofía. Y eso influyó mucho la obra de Dussel. Cuando miras el Dussel de la ética de liberación de los años 90, está ahí, y el debate que él tiene con Apple, el que resuelve ahí ese debate es Hincklhammer, que pone el criterio de la vida como criterio fundante de la construcción de conocimiento y de un proyecto con pretensión de universalidad. Entonces, el criterio de la vida es una aportación original de Hincklhammer, que en el debate con Apple mostró cómo la ética del discurso adolecía de algo que le precedía, que era la vida. O sea, no puede haber ética del discurso, como pretendía Apple, sin que antes estemos vivos y sin que haya una producción y reproducción de la vida. Entonces, mostró ahí él cómo el criterio de la vida es un criterio central a la hora de hablar de ética y hablar de construcción de conocimiento, y a la hora de tener un criterio para decir estas teorías son verdaderas o estas son falsas. O sea, o estas nos sirven o estas no nos sirven. O sea, el criterio de la vida se convierte en un criterio central en la ética de liberación de Enrique Dussel desde los años 90 en adelante, a partir de la influencia de Franz Hincklhammer. O sea, la influencia de Hincklhammer es enorme en diferentes campos de conocimiento. Y la última, Ramón, para empezar a leer a Hincklhammer, ¿qué recomendarías? ¿Qué texto de él? ¿Cómo empezar a leerlo? Aquí tenemos un gran reto. Bien, tenemos un gran reto porque lamentablemente la obra de Hincklhammer está dispersa. O sea, muchos de sus artículos están dispersos por montones de revistas. Sus libros están dispersos por montones de editoriales. Muchos de sus libros se publicaron en editoriales que no circulan por América Latina de una manera efectiva, sino que se quedan en espacios marginales de la distribución de libros en América Latina. Entonces, los libros de Hincklhammer son difíciles de conseguir. Eso sí, hay una página, creo que es en el SEI, donde él era un profesor o era uno de los intelectuales más importantes. Hay una página donde están toda la obra de él y la puedes descargar. O sea, los PDFs de todos sus libros. Entonces yo diría que se consultar esa página donde están los PDFs, se descarguen y empiecen a leerlo. Ahora, hay un autor que se llama, que también pasó a otro plano, uno de nuestros ancestros junto con Frank Hincklhammer, Juan José Bautista, quien hizo un libro sobre la obra de Hincklhammer. Él descifró, yo digo descifró a Hincklhammer, Juan José Bautista, porque la obra de Hincklhammer, como es difícil de conseguir sus libros y de seguir toda la obra en su conjunto, es difícil, un poco difícil de descifrarla. Entonces, hay un libro de Juan José Bautista sobre la obra de Hincklhammer que es fundamental, por donde yo empezaría. Ahora, les anuncio algo. La editorial ACAL
en mi colección de acá de estudios postcoloniales, decoloniales, va a sacar, se llama Interpares, y yo tengo la sección de estudios postcoloniales, decoloniales. En esa colección de Interpares va a sacar ahora en el mes, en el otoño, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, por ahí, antes de fin de año, una obra que es una antología de 1.200 páginas de la obra de Hinkelhammer. Esa antología fue concebida, pensada y editada y antologada por Juan José Bautista. Y la introducción que explica la obra está escrita por Juan José Bautista. Eso nos lo dejó Juan José antes de que partiera a otro plano, y por el volumen que tiene ese libro, pues ha tardado tiempo en poderse publicar, pero ahora en el otoño tengo el compromiso de la editorial ACAL de que va a salir esa antología de la obra de Hinkelhammer, por la cual yo les llamaría la atención a que la busquen, porque por ahí, en esa antología, porque fue pensada por su mejor discípulo Juan José Bautista, es la mejor antología para introducirse a la obra de Hinkelhammer, no solamente porque la introducción de Juan José es magistral, sino también porque la manera como organizó los textos de 1.200 páginas, imagínense, lleva un orden que permite al lector entender su obra. Es como la antología que preparó también Juan José junto a Katia Colmenares, sobre Enrique Dussel. Es una antología que yo saqué en mi colección, también de ACAL, que tiene cerca de 1.000 páginas y que también tiene una introducción extraordinaria de Juan José Bautista y Katia Colmenares, y además la antología la hizo la mejor discípula de Enrique Dussel, que es Katia Colmenares, que hizo una antología donde guía al lector de principio a fin para entender la obra. Pues lo mismo ha hecho Juan José con Hinkelhammer. Entonces, esto sale en el otoño. Los invito a que busquen ese volumen. Ramón, muchísimas gracias por tu tiempo, te agradecemos muchísimo y esperamos pronto volver a Muchas charlar gracias a contigo. ustedes.